Bueno, y ya está con nosotros nuestra invitada. Creo que es la primera vez que estás con nosotros, ¿no es así? Es la primera vez. Bueno, no es la gente de tu equipo, a veces vos trabajas con la licenciada Florencia Olivieri y un grupo de gente maravillosa, que aprovecho a mandarle un saludo, que la quiero mucho. Y por supuesto, bueno, sos Patricia Proverbio, sos psicóloga, sos miembro de la ANTAL, que es la Asociación Internacional de Análisis Transaccional y Nuevas Ciencias del Comportamiento. Y trabajás con un hermoso equipo. Y también sos óptica contactóloga. ¿Qué sos? ¿Primero psicóloga o te recibiste? Primero óptica contactóloga, luego psicóloga. ¿Para satisfacerlas a la familia? No, o sea, es que las dos cosas son muy bellas. Las dos son muy lindas. Muy bien. Y cuando hicimos la promoción dijimos que bueno, íbamos a hablar que solemos tener esos pensamientos que no nos gustan, que nos hacen mal. ¿Podríamos decir pensamientos erróneos? Sí, podemos decir pensamientos erróneos. Y vos dirás, erróneo, ¿con qué autoridad alguien me dice que un pensamiento es erróneo? ¿No es cierto? Exacto. En realidad, un pensamiento empieza a ser erróneo cuando nos limita y nos corta placer, a veces nos da dolor, probablemente nos limite el crecimiento. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que es erróneo. No siempre provoca dolor. Hay personas que a causa de sus pensamientos erróneos se desconectan de su parte afectiva, entonces los ves no sintiendo. Yo te iba a preguntar qué es desconectarse de la parte afectiva. Claro, es decir, una cosa es el mundo de los pensamientos. Y el mundo de los pensamientos provoca y genera sentimientos. Es decir, correcto. Y a partir de lo que pienso es lo que capto de la realidad. Vos fíjate qué loco, no es al revés. Es primero cómo pienso, recorto la realidad con lo que veo, con lo que escucho, y con eso genero mis sentimientos y de acuerdo a eso hago. Así que el poder de los pensamientos es muy grande. Y bueno, qué bueno que me invitas a hablar de esto, porque en realidad es una invitación a las personas a que se animen a tener en cuenta su vida afectiva y su vida psíquica. Hoy que está tan de moda priorizar el cuerpo, la gente muchas veces se olvida de qué pasa internamente. Entonces aprovechamos para que puedan pensar acerca de esto. Realmente a veces uno cree que es egoísta cuando va pensando en uno, pero si uno no está bien, es poco lo que puede dar no estando bien uno mismo, ¿no es así? Totalmente. Nosotros somos como, en principio, nacemos como recipientes, ¿no es cierto? Y nuestros padres y las figuras más significativas nos van llenando con sus aportes, o nosotros los vamos mirando y con eso que vemos y con eso que escuchamos, entendemos. Y a veces esos papás tienen discursos que son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y cuando no, se genera muchísima confusión en un niño. Entonces, de ahí nacen muchas veces los pensamientos erróneos, porque se llenan con experiencias personales. ¿Cómo nacen? Con experiencias personales, con las influencias de figuras significativas y con deducciones, que son erróneas. Sí, porque lo que ven es totalmente diferente. Exacto. A veces los papás dicen algo y ven, y después los niños interpretan otra cosa. Es tal el grado de confusión que, bueno, empiezan a llenar con sus propios aportes, que son confusos. Y esos son pensamientos erróneos, limitantes. Sobre todo los permisos, los límites. No hablo del cigarrillo porque por suerte hay mucha gente que está dejando de fumar, pero el padre dice, no tenés que fumar porque es malo, etcétera, etcétera. Y ve que a la persona más querida, él en principio está fumando. Claro, exacto. Fíjate vos cómo la persona en realidad cuando empieza a notar esto, la incongruencia, es puesta de manifiesto, porque muchas veces es puesta de manifiesto porque la persona por su dolor, a causa de estos pensamientos, tiene la posibilidad de ir al psicólogo. Y a causa de esto, cuando el paciente empieza a darse cuenta de cuál es el cuento que se está contando, cuál es la incongruencia que está gobernando su vida, se calma. Es buenísimo. El rol del terapeuta en principio es empezar a poner de manifiesto aquello que está pasando y la persona se tranquiliza. Ya con esa simple intervención de mostrarlo, viene la calma. Obviamente que los padres no lo hacen a propósito. Hay un profundo cariño y un profundo amor, y eso de no darse cuenta, que es típico también en el adolescente. Con la diferencia que el niño por ahí no lo ve y el adolescente te enfrenta. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Ahora fíjate vos que cuando nosotros ingresamos estos pensamientos son absolutamente sin filtro.
¿no es cierto? Entonces después... Sin filtros, no dándote cuenta. No dándote cuenta, es un no mecanismo, lo procesás. Claro, nosotros incorporamos y después entonces es como que tenemos puestas las lentes, aprovechando que hablaste de anteojos, nos ponemos las lentes con las que empezamos a ver el mundo. Es decir, entonces, si yo tengo puestas mis lentes que me dicen que el mundo es difícil, mis imágenes internas van a ser catastróficas probablemente. Mis sentimientos serán de angustia, desesperación, y en base a eso me voy a comportar. Hay personas que tienen puestas lentes que son bastante más favorables. Es fantástico. Es fantástico. Los recortes que hacemos del mundo son groseros en realidad, porque uno cree que vamos mirando lo real y en realidad estamos recortando lo que confirma el pensamiento que tenemos. Es decir, cuando algún punto de la realidad viene a contradecir lo que yo pienso del mundo, no lo tomo. Entonces, cada persona, de un mismo evento, cada persona interpreta algo distinto. Es como estar parado en una montaña o en un paisaje y hay personas que están viendo ese paisaje desde una montaña y otros desde el valle. Eso también por ahí podría explicar que, bueno, yo tuve una sola hija, pero hay parejas que tienen más de un hijo y que dicen, fueron todas criadas igual o todos criados igual con el mismo mensaje y sin embargo todos reaccionan y piensan diferente. Sí, porque hay algo también que tiene que ver con lo temperamental, ¿no es cierto? Y hay algo también que tiene que ver con los momentos de los padres. Pero en realidad, lo bueno de empezar a tratar el tema en un tratamiento psicoterapéutico acerca de los pensamientos erróneos, nos da la pauta que nuestro temperamento no es el destino. Es decir, que no nos vamos, la vida no tiene por qué cerrarse en esos pensamientos que nos restan felicidad, que podemos modificarlos. El cerebro tiene un sistema que se llama la autopoiesis. ¿Lo dejamos ahí pensando qué es lo que tiene el cerebro? ¿Te parece bien? Sí, y después lo retomamos después de la pausa, ¿eh? Perfecto. Quédate acá fijo, que mirá que después es una palabra difícil, no me la voy a acordar.